Analizada la primera etapa del proceso penal en relación a si la investigación está a cargo de un juez o está a cargo de un fiscal, tendríamos que analizar ahora qué rol o qué papel juega la policía en esta primera etapa del proceso penal. En este sentido, podemos afirmar que la autoridad policial cumple una función de auxiliar o del juez o del fiscal, dependiendo de cuál de estos sujetos procesales tenga a su cargo la tarea investigativa. Es un verdadero auxiliar del juez o del fiscal en la tarea de reunir elementos de prueba en evidencias que puedan acreditar o no la existencia de un hecho delictivo. Sin embargo, el dato sociológico, la praxis procesal, nos indica que es insuficiente el número de jueces o de fiscales para poder investigar la gran cantidad de hechos delictivos que se cometen. Esto trae como consecuencia una verdadera imposibilidad material, ya sea del juez o del fiscal, para poder investigar por sí mismo cada uno de los hechos delictivos que tienen a su cargo. Esto trae como consecuencia que necesariamente entonces tengan que recurrir a la autoridad policial para que cumpla las diligencias investigativas y que sea la policía, en definitiva, la que termine investigando cada uno de los hechos delictivos que se cometen. Desde el punto de vista cuantitativo, la realidad del sistema penal indica que es casi imposible que ya sea el juez o el fiscal pueda realizar por sí misma la tarea investigativa. Ello trae como consecuencia que sea la policía, en definitiva, quien lleva adelante esa tarea de investigación de cada uno de los hechos criminosos que se cometen en la realidad. Esto, a su vez, nos encontramos que produce una verdadera situación problemática que ahora vamos a analizar. En primer lugar, nos encontramos que la policía, que es la que termina realizando en definitiva las tareas investigativas, no es una policía que podríamos denominar especializada, ya que es la policía de seguridad quien termina realizando la tarea investigativa. La policía de seguridad, como sabemos, es aquella que tiene como finalidad fundamental o primordial la de prevenir o la de reprimir los hechos delictivos. A su vez, al ser una policía de seguridad, nos encontramos que jerárquicamente van a depender del poder administrador, del poder ejecutivo, ya sea del presidente a nivel nacional o de cada uno de los gobernadores en cada una de las provincias. Cuando la tarea investigativa, ya sea a cargo del juez o del fiscal, nos encontramos que depende de otro poder, que no es precisamente el poder ejecutivo o el poder administrador. Esto trae como consecuencia una verdadera doble jefatura cuando se tiene que investigar por parte de la policía un hecho delictivo. Por un lado, al poder ejecutivo, del cual dependen como policía de seguridad, y por el otro lado, la subordinación ante el juez o del fiscal que le encomienda una determinada tarea investigativa. Entonces, al no ser una policía especializada, al no ser una policía judicial, nos encontramos que esa doble dependencia del punto de vista jerárquico pueden entrar en conflicto cuando, por ejemplo, se tienen que investigar determinados hechos delictivos en donde, por ejemplo, se investigan delitos relacionados a el bien jurídico administración, es decir, qué ocurre cuando se investiga un delito contra la administración pública, como por ejemplo un cohecho, una malversación de fondos o cualquiera de los otros tipos penales referidos a los delitos contra la administración pública, en donde la policía tenga que investigar justamente a funcionarios que dependen del propio jefe de esa policía de seguridad. Entonces nos encontramos que al ser policía de seguridad en función judicial y al tener esa doble jefatura en cuanto al poder administrador y al juez o al fiscal que va a investigar esa causa concreta, se produce una verdadera situación problemática.
Otra situación problemática que se plantea en cuanto a que la tarea investigativa sea realizada por la Policía de Seguridad es que en muchas ocasiones esa Policía de Seguridad carece de los conocimientos específicos para realizar justamente la investigación de un hecho delictivo. Así nos encontramos que muchas veces los agentes policiales o los oficiales de policía que llevan adelante casi con exclusividad la investigación de un hecho delictivo carecen de los conocimientos, por ejemplo, de criminalística necesarios para poder realizar una tarea de investigación. Así nos encontramos, como también es otro dato que nos suministra la realidad del sistema procesal penal, por ejemplo, cuando nos encontramos ante la escena delictiva o la escena del crimen, como se la denomina, y se tiene que perimetrar una determinada zona o un determinado ambiente donde se ha cometido el hecho delictivo, nos encontramos que muchas veces nos encontramos con sujetos que tendrían que estar fuera de ese perímetro y que por el contrario se encuentran en el mismo contaminando toda esa escena delictiva. A esto debemos sumarle que muchas veces esas policías de seguridad carecen de los gabinetes o de las divisiones especializadas para realizar determinado tipo de informes técnicos, por ejemplo, en la investigación de determinados delitos que así lo requieren. Entonces nos encontramos que el rol que desarrolla la policía en esta primera etapa del proceso penal, la etapa preparatoria, se presenta como evidentemente complicada y cuestionable como consecuencia de que sea la misma policía de seguridad la que tiene que llevar adelante la función de investigación de un hecho delictivo. De ahí que, como luego vamos a analizar, vamos a ver que los sistemas más avanzados pregonan lo que se conoce como una policía judicial, es decir, una policía que tiene que estar pura y exclusivamente destinada a realizar medidas investigativas que sean justamente ordenadas por el sistema más conveniente o por la opción más conveniente, que es la investigación a cargo del fiscal, y que dependan precisamente del fiscal o de la fiscalía para llevar adelante determinadas diligencias investigativas que le disponga o que le ordene la fiscalía que lleva adelante la investigación del hecho delictivo. Es decir, que la forma superadora justamente para poder sortear todos estos inconvenientes que hemos señalado es que la tarea investigativa no sea realizada por lo que conocemos como policía de seguridad, sino por el contrario como lo que se conoce como una policía judicial, que incluso tiene una ubicación institucionalmente totalmente diferente de la policía de seguridad, que ya no estaría más en el ámbito del poder ejecutivo, ya sea nacional o de las provincias, sino dependiendo pura y exclusivamente de la fiscalía. Analizada esta primera etapa del proceso penal en cuanto a qué sujeto procesal tiene que llevar adelante la investigación, juez o fiscal, y el rol que desempeña la policía justamente en esta primera fase, tendríamos ahora que profundizar la segunda etapa del proceso penal, que es la que hemos denominado la etapa del juicio. Como señalamos al inicio, esta segunda etapa del proceso penal va a consistir en el juzgamiento propiamente dicho, a fin de dilucidar si la persona acusada por el hecho delictivo tiene o no una responsabilidad penal. En este sentido, nos encontramos que también a lo largo de la historia del derecho procesal penal se han esbozado dos sistemas nítidamente diferenciados a fin de poder estructurar el juzgamiento propiamente dicho. Una es el sistema escrito y otro es el sistema oral. La primera alternativa, el sistema escrito, va a implicar que el juzgamiento se realice a través de la palabra que consta en un acta, que consta en lo que tradicionalmente hemos conocido como el expediente. Es decir, que el medio de comunicación entre el juez o el tribunal y las partes va a ser la palabra que consta en un acta judicial. Vemos que este sistema del escriturismo, que como lo analizaremos cuando veamos
el sistema inquisitivo justamente se relaciona con el mismo, nos encontramos que conlleva una serie de desventajas. En primer lugar, nos encontramos con lo secreto, que es propio del sistema escrito, ya que lo que se produce justamente en el juicio escrito va a ser pura y exclusivamente de conocimiento del juez y de las partes. Es decir, que toda la sociedad, toda la comunidad no va a poder tener un control sobre la función judicial, sobre lo que realice el juez o sobre lo que realice el fiscal, ya que lo que se realice en el juicio, al ser justamente escrito, va a ser pura y exclusivamente de conocimiento del juez, que va a ser en definitiva quien resuelva, y de las partes que intervienen en el proceso, es decir, del fiscal y del imputado, y eventualmente del querellante si el código o el sistema procesal lo autoriza. Otra de las desventajas que produce justamente el escriturismo es que fomenta o permite lo que se conoce como la delegación de funciones. Esto implica que en realidad el juicio no lo lleve adelante el juez como autoridad, sino que lo pueda delegar en un agente intermediario, como puede ser, por ejemplo, el secretario o actuario del juzgado, o lo que se conoce en la jerga tribunalicia como el sumariante, es decir, en un empleado subalterno que va a ser el que lleva adelante a través de actas por escrito el juicio propiamente dicho. Como consecuencia de que se trata de un sistema escrito, ello va a permitir esa delegación de funciones y que en realidad las audiencias que van a componer ese juicio escrito y que se van a plasmar en actas judiciales no sean tomadas o no sean recepcionadas por el juez, sino por un agente intermediario que puede ser el secretario o puede ser un sumariante. Así nos encontramos que, si bien las actas judiciales hablan de que la audiencia se recepciona en presencia de su señoría o del juez, nos encontramos que en realidad son recepcionadas justamente por ese sumariante en la presencia de las otras dos partes del proceso, es decir, del fiscal o del imputado. Pero la presencia del juez es prácticamente inexistente. Esto también conlleva a que no haya una verdadera inmediación con los medios de prueba, ya que como consecuencia de que el juez no está presente en las audiencias, no tiene un contacto directo con los elementos probatorios, uno de cuyos fundamentales en el proceso penal es justamente el testigo. Las testimoniales que va a recepcionar ese agente intermediario, que va a ser el sumariante, nos encontramos que nunca van a ser recepcionadas en forma personal por el juez, sino por ese agente intermediario que es el sumariante, con la consiguiente imposibilidad que se dé esa inmediación en cuanto al contacto directo que tiene que haber entre el magistrado y el testigo. Esto trae como consecuencia que el sistema escrito, en definitiva, traiga aparejado de que el juez termine resolviendo no un caso en el cual se encuentra imputada una persona de carne y hueso, sino termina juzgando un papel, un acta judicial, ya que en el mejor de los casos el juez le ha llegado a ver la cara al imputado en una de las últimas audiencias que se recepciona en un sistema escrito, que es la audiencia de visu. Sin embargo, no ha participado de ninguno de los actos procesales, fundamentalmente al momento de la producción de la prueba, como sería la prueba testimonial, al no recepcionar los testimonios, al hacerlo el sumariante y no él, con la consiguiente imposibilidad de poder justamente apreciar la veracidad o la mendacidad con que justamente pudo haber declarado esos testigos. Es decir, que el sistema escrito, a fin de estructurar esta segunda etapa del proceso penal, se nos presenta como evidentemente desventajosa. La otra alternativa que se ha esbozado a lo largo de la historia del derecho procesal penal es que la segunda etapa se estructure a través de lo que se conoce como un sistema oral.
es decir, que la palabra verbalizada va a ser el medio de comunicación entre el tribunal y las partes. Justamente, al ser un juicio oral, va a fomentar o va a permitir lo que se conoce como la publicidad, es decir, que toda la sociedad, toda la comunidad pueda realmente apreciar, conocer qué es lo que se va a producir en el juicio, ya que tiene la posibilidad de asistir a las audiencias de debate, a las audiencias del juicio oral y poder ver, conocer qué es lo que se produce en el mismo y poder apreciar la intervención, la actuación de los distintos sujetos procesales, ya sea del tribunal, ya sea de la fiscalía, ya sea del imputado con su defensor. Es decir, que esta publicidad va a permitir concretar uno de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, como es la publicidad justamente de los actos de gobierno, dentro de los cuales quedan comprendidos los actos del Poder Judicial. A su vez, esta publicidad y esta oralidad van a traer como consecuencia de que no se pueda producir lo que sí se produce en el sistema escrito, que es la delegación de funciones, ya que al ser el juicio oral, necesariamente los integrantes del tribunal tienen que estar presentes al momento de su inicio, al momento de su desarrollo y al momento de dictar sentencia. Es decir, que en las audiencias su presencia no puede ser suplantada ni por un secretario, ni por un sumariante, ni por ningún otro agente intermediario. Necesariamente, durante todas las audiencias del juicio oral, tienen que estar presentes los integrantes del tribunal. Esto asegura, de esta manera, que los jueces terminen juzgando un hecho concreto a una persona de carne y hueso, como es justamente el imputado, y no terminen juzgando un papel, un acta, como ocurre en el sistema escrito. A su vez, también permite concretar el principio de inmediación desde el punto de vista probatorio, ya que va a haber un contacto directo entre los integrantes del tribunal y un medio de prueba por excelencia en el proceso penal, como es la prueba testimonial, ya que el tribunal va a poder apreciar la mendacidad o la veracidad con que declara un testigo al verlo cara a cara al momento de la audiencia de debate. Es decir, que la oralidad es el sistema que se nos presenta como más ventajoso a fin de poder estructurar esta segunda etapa del proceso penal, como es la etapa del juzgamento propiamente dicho.